Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, vamos a desarrollar el día de hoy nuestra unidad didáctica Algoritmos y Estructura de Datos. Ese es el nombre de nuestra unidad didáctica, ese es el nombre de nuestro curso. Y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, lo que significa que estamos ya en la 9ª semana de clases. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar acerca de los arreglos de datos. ¿Qué cosa es un arreglo de datos? También conocido como un array, ¿sí? Un arreglo de datos, pues es un array que no es otra cosa que un vector de datos. ¿Estamos? Que se utiliza mucho dentro del desarrollo de aplicaciones de escritorio, que se utiliza mucho cuando queremos hacer lectura de datos, lectura de información. Entonces podemos manejar lo que se llaman los arreglos de datos. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber un propósito, una finalidad. La finalidad de esta sesión es que ustedes puedan implementar el uso de arreglos de datos, el uso de arrays, que faciliten pues la manipulación de los datos, teniendo en cuenta la sintaxis de los arreglos de datos en Java. Esa es la finalidad, ese es el propósito de esta sesión del día de hoy. Que ustedes conozcan cómo crear un arreglo de datos, que sepan cuál es la estructura de un arreglo de datos, que sepan cuántos tipos de arreglos de datos existen y cómo usarlos o cómo emplearlos. Esa es la finalidad de nuestra sesión del día de hoy. Cuando hablamos de arreglos, hablamos de los arreglos unidimensionales. Profesor, ¿qué es un arreglo unidimensional? ¿Qué es eso de unidimensional? De una sola dimensión. Un arreglo unidimensional hace referencia a un conjunto de datos, a un arreglo que va a contener una serie o un conjunto de datos que deben pertenecer al mismo tipo de datos. Pregunto, ¿cuáles son los tipos de datos que existen en Java? ¿Recuerdan tipos de datos en Java? A ver, ¿algún voluntario? ¿Cuáles son? ¿Cuál, profe? ¿Cuáles son los tipos de datos que existen en Java? Poliables, Boolean, int, double, double y float. float, String. string, tipos de datos, no se olviden. Aquí la pregunta, ¿no? Yo les decía, era, mencionen cuáles son los tipos de datos que existen en Java, ¿no? Que algunos compañeros han respondido de forma correcta. Existen datos booleanos, ¿no? Es decir, un boolean solamente puede almacenar hasta dos tipos de valores, true o false. True es verdadero y false es falso. Tenemos el int, tipo dato int, cuando queremos almacenar valores numéricos, ¿verdad? Y cuando queremos almacenar valores decimales, ¿cuál es el tipo de dato? Float o double. Puede ser float, correcto, o puede ser double. Muy bien. Entonces, esos son los tipos de datos que uno como programador va a utilizar. Profesor, entonces, si yo tengo una variable que es del tipo int y le pongo 10.59, me va a generar error. Probablemente no reconozca los decimales. No lo va a reconocer. Te va a generar un error porque va a decir, el tipo de dato que tú quieres asignar a esta variable es imposible, porque yo, que soy la variable que debo almacenar ese valor, soy del tipo entero. No soy del tipo double, no soy del tipo float. Por lo tanto, te puede generar un conflicto, te puede generar un error en la programación. Entonces, ya nosotros sabemos cuáles son los tipos de datos que existen en Java, y justamente el tema del día de hoy, que tiene que ver con arrays, que tiene que ver con arreglos unidimensionales, nos dice que un arreglo de datos es un conjunto de datos, es un conjunto de valores que deben de pertenecer o deben de ser del mismo tipo de datos. Todos, para poder asignarlo a este arreglo. Aquí, como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un conjunto de bebidas. Todas son bebidas. Pertenecen a un mismo tipo de producto, que son bebidas. No son vegetales, no son frutas, son
bebidas. Para ser más específico, gaseosas, podríamos decir, ¿no? Aunque por ahí tenemos un producto que es agua, pero son bebidas. Básicamente, el tipo de producto es bebida. Entonces, yo puedo tener, atención, un arreglo de datos unidimensional o también conocido como vector. Profesor, eso es un vector de datos, ¿sí? Tú puedes crear un vector de datos o un arreglo unidimensional. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo asignar lo que se llama el stock para cada tipo de producto. Yo puedo decir este producto, ¿no? Que es, por ejemplo, hace referencia al producto, digamos, vamos a suponer que es no sé, una bebida de naranja, por decir, son 3 unidades, ¿sí? De piña 3 unidades, naranja 2 unidades, gaseosas, por decir 6 unidades, en lo que es otra bebida, ¿no? De otro tamaño, otras características, 2 unidades, 4 unidades, 2 unidades, agua 4 unidades, Oasis, dice, es otro tipo de bebida, 3 unidades, ¿no? También Oasis, pero en otro sabor, 2 unidades. Entonces, cada uno de estos valores numéricos hacen referencia a lo que es el stock de productos. Estos números que tú ves ahí, que dicen 3, 2, 6, 2, 4, 2, 4, 3, 2, son datos que pueden ser guardados, pueden ser almacenados en un arreglo de datos unidimensional, que pueden ser almacenados en un arreglo de datos, que en este caso tendría que ser del tipo int, del tipo entero. ¿Por qué? Porque todos sus valores son enteros. ¿Me dejo entender? Y ese vector o este arreglo de datos le tengo que dar un nombre. Por decir, podría crear yo el vector que se llame stock. Digo int, ¿no? Stock, y defino entre, en este caso, corchetes, los valores que quiero asignar. Básicamente, de esa manera puedo crear mi arreglo unidimensional. Los arreglos unidimensionales, los más comunes, dice, son aquellos que poseen una sola dimensión. Esto es lo común en programación. Siempre vas a encontrar vectores de una sola dimensión. Es decir, que tengan una fila, pero que tengan varias columnas. A esto se le llama vector de datos o arreglo de datos unidimensional, porque solamente tiene una sola dimensión, una sola fila. Cada columna, atención, cada columna en un vector tiene una posición, tiene un índice. Y el primer elemento, atentos por favor, el primer elemento en un vector no es 1. No. Empieza con 0. 0 es en este caso su primer elemento. Es como decir su ítem. El ítem, el índice del vector, no empieza en 1, repito, empieza en 0. El segundo elemento, la posición del vector del segundo elemento, su índice es 1. Del tercer elemento, su índice es 2. Del cuarto elemento, su índice es 3. Del quinto elemento, su índice es 4. Del sexto elemento, su índice es 5. Del séptimo elemento, su índice es 6. Y así sucesivamente vamos avanzando en cuanto a la serie. El octavo elemento, su índice es 7. Entonces, yo, para poder acceder a cada uno de los elementos o los datos que yo almacene dentro de este vector, lo tengo que hacer indicando, primero, el nombre de vector y 2, indicando la posición, indicando el índice. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿qué significa? Significa que cuando tú vas a crear, atención por favor, un vector de datos, tú tienes que pensar que cada uno de los valores que vas a asignar sobre ese vector, escúchame bien, sobre ese vector, va a ser almacenado en una determinada posición. Y esa posición va a ser almacenado justamente en el vector. Yo podría tener como un primer número, por decir el número 100. El número 100 quiero asignarle, por decir, al vector de nombre B,
en la posición 0. Y así yo podría ir a cada elemento del vector, darle un valor, darle una posición en función al dato que yo quizás quiera ir almacenando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Si yo quiero darle un valor al vector, lo tengo que hacer, atención por favor, indicando qué cosa, esto, mira, indicando el nombre del vector y colocando entre corchete el índice de quién, del vector, para indicar en qué posición quiero yo almacenar dicho valor. Si quiero almacenar 100, diría vector y entre corchetes colocas el número de índice. En este caso le pongo 0 porque allí es donde quiero almacenar el valor de 100. Y así sucesivamente tienes que ir haciendo con cada uno de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Repito, colocas entre corchete el número de índice del cual yo quiero acceder, ya sea para asignar el valor o para extraer el valor. Tengo que siempre hacer referencia entre corchete a la posición del elemento del cual quiero yo acceder. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? Sí, profesor. Ok, qué bueno. Ya, entonces, de esa manera es como se trabaja pues un vector de datos. Repito, este vector va a tener número de elementos que se van a posicionar a manera de columnas. La fila sigue siendo una sola fila, pero comparte varios elementos, varias celdas. Así es como se ve un vector. ¿Ok? Entonces, la cantidad de elementos lo vas a tener que definir tú. Tú vas a decidir hasta cuántos elementos vas a almacenar en ese vector. Al momento de crearlo, tú tienes que definir la cantidad de elementos. Sí o sí tienes que indicar la cantidad de elementos. Ok, continuamos. Hablemos de los arreglos bidimensionales. ¿Qué cosa es un arreglo bidimensional? Atención, ya esto no es un vector. Esto ya no es un vector de una sola dimensión. Esto es un vector de 2 dimensiones. Acuérdate que la palabra bi viene de 2, bidimensionales. Significa que son 2 dimensiones. ¿Ya? No te olvides. Dice, por otro lado, existen en programación también los arreglos de datos bidimensionales. ¿Eso qué es? Eso es la famosa matriz de datos. Tú de repente por ahí me dice el profesor Castañeda, yo me fui al centro de Lima, me paseé por ahí y encontré un libro muy bonito de programación. Y me llamó la atención el tema de arreglos de datos. Y por ahí leí que el autor decía la matriz de datos. Y no me quedó claro qué es eso de una matriz de datos. Una matriz de datos no es otra cosa que una estructura a manera de una tabla. Una matriz es como una tabla. Una tabla que tiene columnas y filas, ¿sí o no? Toda tabla tiene columnas y filas. Entonces, a la matriz, tú tienes que pensar que la matriz, por ser, digamos, una tabla en memoria que se va a crear, tiene un determinado número de columnas y tiene un determinado número de filas. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Pregunto. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz que tienen ustedes ahí en pantalla? ¿Cuántas? 5 columnas y 3 filas. Ya, muy bien. Entonces tenemos, por un lado, el número, ¿no?, de columnas y tenemos también el número de filas. Ya, te comento algo para que lo tengas presente. Cuando nosotros, digamos, programamos, sobre todo cuando vamos a definir una matriz, tenemos primero que indicar el número de las filas y luego el número de las columnas.
En este caso, esta es una matriz de 3 por 5. Es una matriz de 3 por 5. ¿Ya? En la lectura, cuando tú tengas que leer los datos, decimos que esto es una matriz de 3 por 5. Profesor, ¿por qué dice que es una matriz de 3 por 5? ¿Por qué de 3 por 5? Te explico. Se dice que es de 3 por 5 porque primero indicamos el número de filas. Son 3 filas. ¿Cuántas columnas? 5 columnas. Entonces es una matriz de 3 por 5. No de 5 por 3. No. Primero hacemos mención al número de filas. ¿Siempre va a ser así, profe? Haces mención al número de columnas. Sí, siempre va a ser así. En programación es así. Primero hay que definir las filas y luego hay que definir las columnas. Así es como se crea una matriz. ¿Estamos? Mira, por decir, vamos a crear acá un pequeño... A ver, vamos a hacer acá una anotación. Ya, vamos a suponer que queremos declarar justamente esta matriz llamado M. Pregunto, ¿de qué tipo de dato es M? ¿De qué tipo de dato? Entero. Entero. Muy bien, es del tipo entero, ¿sí o no? Es del tipo entero. Ahora, si esta matriz es de tipo, digamos, entero, ¿no? Cuando yo quiera definir, yo quiera establecer mi matriz o mi arreglo de datos, la pregunta es, ¿cómo haría yo la declaración? Porque tengo que declarar, ¿no es cierto?, mi matriz de datos. Entonces yo tengo que indicar el número de elementos, ¿no?, de la matriz, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en claro, primero, cuántas filas y cuántas columnas vamos, digamos, a tener en nuestra matriz. Por ahí tengo que partir, efectivamente, por ahí tengo que partir. ¿Por qué? Porque si no, si yo creo que es 5 por 3, interpreto mal, le pongo, al momento de declarar 5 por 3, estaría diciendo 5 filas y 3 columnas. Y eso ya automáticamente pues cambia todo el escenario en cuanto a la matriz que de repente uno quiera trabajar, ¿no? Dentro de lo que es el tema pues de la programación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante siempre que ustedes definan bien, en el caso de, digamos, del arreglo, ¿no? Definan bien la cantidad de elementos que va a tener su arreglo o que va a tener, en este caso, su matriz. Por eso es importante definir de alguna manera el número de elementos que esta va a estar compuesta. Por ahí tienen ustedes primero que empezar, antes de proceder a la creación de la matriz de datos. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por favor, tenerlo muy presente, sobre todo cuando estás tú, digamos, declarando, creando, ¿no? Tu matriz. Por ejemplo, si yo quiero crear mi matriz acá en programación, yo diría así, de esta manera. Si yo lo declaro en Java así, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que estoy creando una matriz donde el primer elemento, atención por favor, el primer elemento, Fernández, hace referencia ¿a qué? Al número de filas. A la fila. Y el segundo elemento que está entre corchete va a hacer referencia ¿a qué? A la columna. Al número de columnas. Siempre, acá tengan mucho cuidado, siempre el primer valor que va en el primer corchete son las filas. Y el segundo valor que tú coloques dentro del corchete son las columnas, el número de columnas que vas a definir para ese arreglo, para esa matriz de datos. Profesor, ¿eso es un arreglo? Sí, pero no uni, sino bidimensional. O como algunos autores le llaman, matriz de datos. Entonces,
Esta lógica se aplica también para poder obtener los elementos. Por ejemplo, si yo digo M, acá por favor atentos, miren, acá, si yo digo M, corchete 0, 4, ¿qué elemento se mostrará? 15. Muy bien, 15. Primero indico la fila y luego indico la columna, ¿no? Mira, profe, pero ya está pintado, ahí está la respuesta. Ahí está la Profe, respuesta. Sí, te escucho, dime. pero no ha mostrado cómo se declara una matriz. Ya, aquí estoy yo creando mi matriz, acá está. In M 3 de 5. 3 filas, 5 columnas. Estoy definiendo esta matriz, la que tienes en pantalla. La matriz se llama M y va a tener 3 filas y 5 columnas. Ahora, Y eso ¿cómo se inicializa, disculpe. Eso sí, se inicializa. sí, cuando tú declaras la matriz tienes que darle la dimensión a la matriz antes de llenarla. Tú antes de que la llenes tienes que indicarle la dimensión. Profe, y en vez de, o sea, digamos, M es el nombre De la matriz. del arreglo, ¿ya? Del arreglo, se llama M. Pero int es el valor que lleva. Son los valores que va a almacenar lleva... dicha matriz. Exacto. Ok. Así Puede es. ser double o float, ¿no? Lo que tú quieras, como tú quieras programarlo. Si tú sabes que son enteros, le pones int. Si tú sabes que son con decimales, le pones double. Si tú sabes que son letras, porque de repente es una lista de productos, ¿no? O una lista de nombres de carros, qué sé yo, pues, de nombre de marcas, entonces le pones string. Pero, ¿qué pasaría, Moisés? Atento, por favor. ¿Qué pasaría si yo quiero crear una matriz donde almacene números y letras? Quiero, por decir, crear una tablita donde registre una matriz donde yo registre los datos del producto, código del producto, nombre del producto, precio unitario, precio de venta, stock y el estado del producto, que puede ser disponible o agotado. Yo puedo crear una matriz a manera de tabla donde voy a guardar todos esos valores. ¿Cómo declararía la matriz? ¿Como string o como int? ¿Cómo? Como string. Como string, compañero. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo, como voy a almacenar el nombre del producto, probablemente la presentación, el nombre de la categoría, pues son letras. Pero también voy a almacenar números. Sí, no hay problema. Los números los pasas como string. Pero cuando jalas en programación, lo conviertes como un double, punto parse double, integer, punto parse int, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la columna, del valor que quieres tú convertir. De repente estás almacenando en tu matriz como string, pero estás guardando el precio de, no sé, 15.50. Eso ya no es un entero, es un double. Pero lo guardas como string. Cuando lo capturas, lo conviertes. Lo capturas y lo conviertes ahora al tipo de dato double. Y ya tranquilamente trabajas con los datos que has almacenado en tu matriz. Así es. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es una matriz de datos? Es una tabla de datos que se crea en memoria. ¿Se dice que es un arreglo? Sí, pero no es del tipo uni, sino es del tipo bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque tiene el número de filas y tiene el número de columnas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, para poder acceder a las coordenadas de la matriz tenemos que indicar en ese orden. Primero es la fila y luego es la columna. Así es como se pone, digamos, en el código para acceder a los elementos, ¿no? Por decir, M1,1 significa que internamente primero va a ubicar la fila 1 y luego va a ubicar la columna 1 y la respuesta sería 7. En el caso de que yo digo M coordenada 2, 3, significa que va a la fila 2 y luego va a ir al elemento de la columna número 3, cuya coordenada coincidentemente hace referencia al número 4. Y así es como yo voy a acceder a extraer los elementos que tiene dicha matriz. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Questions? Ninguna, profe. ¿Seguro? Ya.
Entonces, si se dan cuenta, no es difícil, es totalmente sencillo, un tema muy, muy sencillo en realidad. Todo depende de cómo lo interpretes. Sí, te escucho, dime. Al invocar el arreglo, un arreglo específico, digamos, el M11, también necesita invocar de su nombre, ¿no? Claro, O sea, el nombre y los parámetros, ¿no? El nombre siempre va a ser así, siempre vas a indicar el nombre del arreglo y luego la coordenada. Porque para que tú puedas, esto es como un plano cartesiano, ¿no? Para poder yo acceder a un elemento, tengo que darle la coordenada. Y me dice, ojo, el primer valor que tú me des, para mí, lo interpreto como fila. Y el segundo valor, que va a ir dentro de corchete, es la columna. Así que ubícate bien en qué coordenada quieres, porque de acuerdo a las coordenadas que tú me digas, pues yo ubico el dato y te lo entrego. Así es como funciona. Así es como se da la lógica del tema de la matriz de datos. ¿Ok? ¿Y cómo usar? ¿Cómo usar un arreglo de datos? Atentos. Bien, hay cierto orden que debemos de seguir para poder utilizar un arreglo de datos. Sí. Primero tenemos que declarar el arreglo de datos. Por ahí empezamos, por la declaración. 2. Una vez declarada la matriz o el arreglo de datos, dependiendo de qué cosa es lo que tú quieras crear, tienes que asignar un espacio del arreglo de datos. Es decir, tienes que asignarle una capacidad, un tamaño. En otras palabras, la dimensión. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la dimensión de tu arreglo de datos que estás creando y que vas a definir básicamente pues la dimensión del mismo? Y el tercer paso tiene que ver ya con la lectura y almacenamiento de datos. Para poder utilizar los datos, primero vendría la matriz que te dé la información, ¿no? Porque tú no podrías leer una matriz sin datos. ¿Qué te va a devolver? Cero, nulo, hasta te puede generar un error. Tú tienes que ver si vas a crear un arreglo de un solo vector o un arreglo con dos vectores. Si es uno solo, se llama arreglo de datos unidimensional, nada más. Y si tienes dos, digamos, dos dimensiones, vas a tener en este caso una matriz bidimensional, donde vas a hacer uso de número de filas y columnas, pues eso ya es una matriz, se llama matriz de datos. Toda matriz hace referencia a un determinado número de filas y un determinado número de columnas, que tú vas a tener que definir hasta cuántas filas y hasta cuántas columnas vas a tener en tu matriz. Eso lo defines tú como programador. Si tú ves que es una tabla virtual la que quieres crear para hacer referencia a la lista de productos, habría que ver qué columnas vas a almacenar en esa matriz, sobre todo qué datos son los que vas a almacenar, ¿no? Código, apellido, código, nombre del producto, marca, categoría, precio unitario, precio de venta, stock, etcétera. Dependiendo de ello, pues obviamente tú vas, digamos, declarando en el arreglo, declaras el arreglo y le das la dimensión, le das el tamaño. ¿Bajo qué tamaño vas a crear tu matriz de datos? Si es 3x4, es de repente un 10x5, 10 filas, 5 columnas. O profesor, es una matriz de 50x8. A sus 50 filas vas a llenar, sí, 50 filas con 8 columnas. Es una matriz bastante grande, ¿no? Para poder recorrer los elementos de ella, ¿no? Y tendrás que asignar cada uno de los datos siempre indicando las coordenadas. Una observación, no puedes usar una matriz de datos, no puedes usar un arreglo de datos si es que previamente no has asignado datos. No basta con crearla, con declarar o crear la matriz o crear el arreglo de datos, dándole su tamaño o su dimensión, pero sin asignarle valores, porque eso sería una matriz vacía. Está la matriz definida. Tú le has dicho que es un 8x5, 8 filas, 5 columnas, pero no has asignado datos. Es una matriz vacía. ¿Vas a poder leer datos? No. Lo que vas a leer son datos nulos, vacíos, porque previamente, para leer los datos, tienes que haber almacenado información en la matriz. Si no tienes datos, no puedes hacer lectura de datos. Ojo con ese detalle. Te escucho, dime, ¿tienes una pregunta? Excede los límites, necesariamente tiene que estar completo la matriz, o sea, cada casilla con sus respectivos datos. Necesariamente tiene que estar todo.
todas Ya. las casillas completas. Claro, o sea, si tú quieres hacer una búsqueda y que no te salgan errores, lo ideal es que la matriz esté completamente llena, ¿no? Con todas sus dimensiones, con toda la información. Si tú no llenas toda la matriz y lo dejas a medias, probablemente cuando hagas una búsqueda, que lo vas a hacer con un while o con un for o con un do while, con alguna estructura repetitiva, probablemente hayan valores que te aparezcan como nulos porque va a decir el programa va a decir, mira, ¿sabes qué? Tú me estás dando una coordenada, me estás indicando una coordenada donde no hay datos, por lo tanto no tengo nada que mostrar. Me dejo entender. Lo ideal es que la matriz esté completa, pues, ¿no? Con todos los valores para poder trabajar sobre ella, ¿no? Ya, ¿Vamos? profe, gracias. Ya. Observación. Los pasos para usar un arreglo de datos se puede realizar al mismo tiempo. Es decir, el paso de declaración y de asignación lo podemos simplificar en uno solo, ¿ya? De esa manera también podemos programar. ¿Ya? Eso como observación, ténganlo en cuenta. A ver, veamos. El primer paso es declarar nuestro vector. ¿Cómo declaramos? Atención. Primero tienes que colocar el tipo de dato. Por ejemplo, vamos a suponer que es un vector donde vas a almacenar caracteres. Le han puesto char. Yo le hubiera puesto string, pero lo han puesto como char. Está muy bien, es válido. Char es el tipo de dato, como tú puedes observar. Char es el tipo de dato. Eso por un lado. Y luego, ¿qué viene? Luego viene el nombre del vector. ¿El vector cómo se llama? A. Y entre corchetes, siempre colocas así entre corchetes, no, inicialmente no pones nada. Va vacío. ¿Por qué? Porque estoy recién declarando el vector. Ahí recién estoy declarando el vector. Termina, obviamente, en punto y coma, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy colocando, pues, mi vector de datos. Por un lado. Por otro lado, han definido en el código que tú ves acá un arreglo que tiene el nombre de vector, pero que va a almacenar únicamente valores numéricos. ¿Y cómo sé eso? Por el tipo de dato. Pues. Están usando int. El int es para utilizar valores numéricos, ¿no? Enteros. Y tenemos un tercer arreglo que se llama datos. Ese es el nombre del arreglo, del vector datos, pero que básicamente me doy cuenta que va a almacenar valores numéricos con decimales. Por eso le han puesto el tipo dato double. Colocas los corchetes y luego termina en punto y coma. Esto es para declarar, así es como se declara un arreglo de datos, un vector. ¿Están declarando el vector? Sí, están declarando, pero no le están asignando todavía la dimensión. Aquí todavía no estamos asignando la dimensión. ¿Estamos claros? Repito, aquí no estamos todavía estableciendo cuál va a ser el tamaño o cuál va a ser la dimensión de nuestro vector de datos. ¿Ok? Sí, te escucho, dime. Pero ¿no sería mejor declarar y asignar los datos? ¿Se puede hacer eso? La dimensión, perdón. Sí, también. También. Este es un ejemplo de declaración. En algún momento podríamos luego indicar líneas más abajo la dimensión que queramos que tenga nuestro vector, pero sí podemos declarar y asignar a la vez. Es válido. Bien, a ver, ¿qué nos dice acá? Los corchetes indican que se trata de un arreglo. O sea, el hecho de usar un corchete al lado de la variable que estás declarando, el lenguaje de programación lo entiende como un vector. Si no le pones corchete, no lo va a interpretar como un vector, lo va a interpretar como una variable nada más. Ojo con ese detalle. Entonces, en la sintaxis hay que tener en cuenta básicamente lo siguiente. Primero, el tipo de dato, que es importantísimo tener en cuenta. El tipo que tú vas a definir. Los corchetes es importante para poder establecer que es un arreglo. Y luego viene el nombre del arreglo, para indicar qué nombre va a tener el arreglo. Yo puedo definir un arreglo con un nombre en particular. Productos, categoría, marca, tú le das un nombre.
y esto termina con punto y coma. Este, digamos que es otra forma de poder crear nuestro vector de datos. ¿Estamos? Profe, y en caso sea bidimensional, se le pone doble corchete. Claro, si es bidimensional, es una matriz, ya tengo que establecer, en este caso, la dimensión. Mira, aquí vamos a ver el tema de asignación. En el ejemplo anterior, solamente estaban creando, declarando el vector, pero sin una dimensión. Profesor, ¿cómo hago ahora para establecer la dimensión? ¿Cómo lo programo? Fácil. Colocas el nombre de la variable que hace referencia al vector, dices igual, new, y pones ahí el tipo de dato y entre corchete estableces la dimensión. ¿Qué significa acá 20? Significa que el vector A va a recibir hasta 20 elementos, donde el primer elemento su índice es 0 y el último elemento su índice sería 19. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 20 elementos y en la numeración de columna nunca empieza en 1, empieza en 0. Por lo tanto, el último elemento sería la posición de columna número 19, conforme lo indica ahí, ¿no? En la diapositiva. Bien, por otro lado, a ver, veamos. Por otro lado, entonces, es así como lo interpreta, ¿no? Yo le he dicho char de 20, pero significa que el último elemento es 19. ¿Por qué, profesor? Porque el primer elemento, su índice es 0. ¿Sí? Esto sí se entiende, ¿no? Siguiente. Nos indica aquí y nos dice que la variable vector va a tener hasta 15 elementos. 15 elementos es el total máximo de elementos que va a tener dicho vector, donde el tipo de dato pues es entero. En su declaración, en su asignación de dicho valor pones vector es igual a new, el tipo de dato int, y entre corchete colocas la cantidad de elementos. En este caso es 15, donde el primer elemento es 0 y el último elemento es 14. ¿Por qué? Porque nunca la numeración inicia en 1, sino en 0. Por lo tanto, el último elemento es 14. El siguiente vector se llama datos y es del tipo double. Dicen datos es igual a new double. Y entre corchete colocas el valor que quieres asignar. En este caso, pues están haciendo referencia a una variable que significa n, donde naturalmente el primer valor sería 0 y donde el total de elementos sería el valor de la variable n menos 1. ¿No? Porque si n vale 20 menos 1, 19. Significa que 19 es el último elemento. Como nos dice acá, ¿no? Donde n debe ser naturalmente entero y debe tener un valor para llevar a cabo ese cálculo, ¿no? Así es como se está definiendo. Entonces, ¿cómo creamos el arreglo de datos? El nombre del arreglo como primer punto, igual a new, que hace referencia a la creación del arreglo. Luego viene el tipo de dato que hay que definir de qué tipo es y entre corchete finalmente colocas el tamaño, la longitud que va a tener dicho vector, el cual va a hacer referencia a la cantidad de elementos que vas a almacenar en dicho arreglo de datos. Hasta aquí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Sí? Ya, ok. Profesor, Sí, te escucho, dime. realizando ese procedimiento, ¿se puede omitir la parte de declaración? Aquí, como lo estás viendo, están asignando. Aquí ya están asignando el tipo de dato. Tú quieres hacer los dos en uno, ¿sí? Claro, ¿Eso sí, es lo que quieres? omitir la declaración, claro, los dos en uno. Los dos en uno quieres. Ya, Claro, está bien. profe, hay que agilizar los sistemas, profe. No, yo no he dicho nada, yo te estoy preguntando nada más. Ya, ok, si lo quieres dos en uno, tendría que ser en este caso de la siguiente manera, pues, ¿no? Indicas
el tipo de dato, en este caso para el primer ejemplo, tiene que ser el tipo de dato char, naturalmente, ¿no? Tiene que ser en este caso char y ahí tú indicarías de la siguiente manera. Char corchete, ¿no? Y luego indicas la variable y le asignas el valor. Para que de esa manera estás, digamos, declarando y asignando. ¿Estamos? Así es como lo tendrías que hacer. De esa manera. ¿Ya? Sí, profe, sí. Gracias. Ya. Ok, entonces, esto depende de ustedes. Si se les es más cómodo trabajar, digamos, declaración y asignación, pues en buena hora. Y si no, lo pueden también trabajar de forma independiente. Muy bien. Aquí tenemos los pasos 1 y 2 en una sola instrucción, ¿no? Aquí, por ejemplo, han puesto así, ¿no? Lo que yo te decía, ¿no? Declaración y asignación. El tipo de dato, en este caso es char, este tipo de dato que tú vas, digamos, a utilizar, observen, este tipo de dato que tú vas a utilizar, lo repites aquí. Lo que estamos haciendo referencia es a la variable, ¿no? La variable ya sabemos que tiene que tener entre corchetes su valor y a esta declaración simplemente le suman la palabra new. Dicen no, new, el tipo de dato y entre paréntesis la cantidad de elementos, que significa que es 20. Acá igualito, ¿no? Dices, en el ejemplo anterior los corchetes no estaban, ¿no? Decía vector igual new. Aquí como están declarando y asignando, pues ponen el tipo de dato, el nombre de la variable, los corchetes igual new, el mismo tipo de dato que usaste acá, lo repites y entre corchetes colocas el total de elementos, ¿no? Significa que son 15 los números que, o los elementos que va a almacenar el arreglo. Acá igual, dice double, ¿no? Double, aquí hace referencia al nombre, los corchetes, igual new, en este caso, el Profe, ahí tipo no de dato. sería double, new double. Acá No sí, sería. pues, double. Aquí es el tipo de dato, double. Sí, sí, double. Aquí es double. Y entre corchete, el número, ¿no? La cantidad de elementos. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y cómo declaro una matriz de datos que quiero declarar y asignar, por decirlo? ¿Cómo sería su código? Tú dirías string, por decir, quiero crear la matriz usuarios, así, usuarios empleados. Entonces colocas entre corchete, ¿no? La matriz indicando también, en este caso, el tipo de dato. En este caso es string. Y entre corchete colocarías la cantidad de filas. Digamos que son 5 usuarios. Y la pregunta es, ¿cuántas columnas vas a tener? Digamos que son 2 columnas. Código de usuario y contraseña. A menos de que tengas un tercer valor que haga referencia al estado del usuario. Si es habilitado o inhabilitado. Si ese fuera el caso, entonces en la declaración de tu matriz sería así, mira. Ahí está. Digo string, ¿cómo se llama mi matriz? Usuarios en. Coloco doble corchete porque uno hace referencia a la fila y el otro hace referencia, en este caso, Columna. a la columna. Igual new, el mismo tipo de dato que puse aquí, pues obviamente simplemente lo repites porque es la misma expresión. El mismo tipo se coloca acá. Y aquí yo le estoy indicando que es una matriz de 3 por 5. Significa que son 5 filas porque van a haber 5 usuarios y son 3 columnas las que va a crearse en esa matriz. La primera columna puede hacer referencia al código del usuario. La segunda columna, el password, la contraseña. Y la tercera columna, el estado del usuario, habilitado o inhabilitado. Puede ser activo o bloqueado, dependiendo de qué valor le estemos asignando digamos, a ese usuario, ¿no? Es una tabla finalmente de 5 por 3, 5 filas por 3 columnas, ¿no?
Estamos hablando de ¿cuántas celdas? 15 celdas. 15. ¿no? 15 celdas. Así es. 15 datos a almacenar en toda la matriz. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? Sí, profesor. Sí, profe. El tipo de datos Ok. siempre tiene que coincidir. Por ejemplo, dice string, usuario empleados, new string. O sea, tiene que coincidir siempre. Claro, pues. Tiene que coincidir, porque si no coincide, sale error. Tiene A que ver, coincidir. profe. Tú ahí tienes que definir lo que yo te decía, ¿no? Si vas a almacenar datos del producto y tienes que la tabla productos va a tener, por decir, datos numéricos, como por ejemplo precio unitario, precio de venta, el stock, pero también vas a almacenar el nombre del producto. También quieres almacenar el nombre de la marca, también quieres almacenar, por decir, el nombre de la categoría, pero esos son string. Por ejemplo, ¿cómo hago? Si tengo string y tengo valores enteros y decimales, pues mi consejo es que lo trabajes todo como string. ¿Por qué? Porque tienes letras que almacenar. Si no tuvieras letras y solamente son números, te digo, mira, trabajalo como entero, como float o como double, no hay problema. Pero al tener letras en esa tabla virtual, porque la matriz de datos es como una tabla virtual, una tabla en memoria que se va a crear. La tabla se va a crear mientras el programa esté en ejecución. Una vez que el programa finaliza, pues esa tabla desaparece, porque solamente se crea de forma virtual. Por eso es que en algunos ejemplos que yo he hecho, he trabajado con archivo de texto, porque conviene que la información se almacene en un fichero para que cada vez que el programa cargue, los datos del fichero nuevamente son leídos, son utilizados y pueden seguir siendo guardados. Entonces, es una forma de no perder la información de forma volátil al tener un archivo TXT, un archivo de texto, por ejemplo. Los datos que están en un fichero de texto pueden ser cargados a una matriz. Sí, tú puedes cargar los datos de tu fichero a la matriz tranquilamente. Bien, a ver, dice nombre del arreglo. Obsérvese que todos los elementos de este arreglo tienen el mismo nombre. En este caso, todos son, en este caso, el arreglo hace referencia al valor de C, 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 todos son C, ¿no? Y entre corchete, pues tiene el elemento a asignar, ¿no? El elemento siempre va a estar entre corchetes y eso indica el índice o subíndice al cual pertenece dicho elemento. Por ejemplo, ¿no? Cuando dicen C entre corchetes 0, significa que están yendo a la coordenada del primer elemento del vector y el primer elemento su índice es 0. El segundo elemento su índice es 1. Entonces, cuando se trabaja de esta manera, se va a poder tanto asignar un valor como leer el valor. Pero para eso, pues, tenemos que programar, ¿no? Bien, ¿cómo usamos los datos? Ya, fácil. Ponemos A, que es el vector. Entre corchete tú colocas, en el caso de ser un vector unidimensional, pues es el número del elemento, ¿no? En este caso están hablando del índice 2. Están hablando del tercer elemento cuyo índice es el valor 2. Y ahí están asignando el valor de C, ¿no? De C. En este caso, es un valor de tipo char, obviamente. Bien, siguiente, char D es igual a entre corchetes 6. ¿Qué significa? Significa que la variable D va a tomar el valor del elemento cuyo índice es el elemento número 6. ¿Estamos? Y ese valor capturado se le entregará a la variable D. Otra forma de poder, digamos, asignar datos, porque lo que hemos visto es para capturar. Ahora, ¿cómo asigno datos? Pones vector, entre paréntesis, entre corchetes, el elemento, qué elemento es dentro del corchete, indicas el número de qué elemento es del vector, y luego le das el valor que quieres asignar sobre esa posición. Le estoy diciendo que le voy a asignar el valor de 29 al vector de datos, que se llama vector coincidentemente, al elemento número 10, que el elemento número 10 pues toma el valor de 29. ¿Eso qué significa? Significa que el vector es del tipo dato entero. Luego acá tenemos una condición, ¿no? Digo, if, paréntesis,
el arreglo se llama datos y entre corchetes estoy colocándole el nombre de una variable i, ¿no? Mientras que el valor de ese elemento sea menor a 0. Si es menor a 0, pues algo va a ejecutar, ¿no? Esto generalmente cuando ponen entre corchetes una variable es cuando están trabajando con un bucle, con una estructura repetitiva. Y ahí el bucle es el que funciona en teoría porque es el que va dando vueltas hasta ubicar el número del elemento, ¿no? Dice datos es del tipo double y la variable i pues debe tener un valor previamente, ¿no? El arreglo tiene que tener un nombre según su sintaxis. Entre corchetes tú cuando vas a colocar el número del índice, el índice o la posición del arreglo, ¿no? De la casilla del arreglo al cual quiero yo acceder. Y luego viene el valor que supuestamente es el valor que yo voy a almacenar en dicho arreglo. Ahí le estamos diciendo que la matriz arreglo, a través de su índice, que lo tiene la variable índice, debe tomar el valor por el cual le estamos asignando, ¿no? Que es básicamente una forma de poder hacer mención a sus sintaxis. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos claros? No, profe, esta parte no he entendido bien. Ya, a ver, ¿qué parte? ¿En qué te Todo el perdiste? 3, todo el 3, todo el 3. Profe, Ya. disculpe, pero ahí el arreglo A con índice 2 le está asignando el valor, el carácter C. ¿No sería al revés? C es igual a No, porque A es del tipo char. ya. Así como yo lo C, veo, C también es char, profe, ¿o no? claro, así como yo lo veo porque está entre apóstrofes, significa que el vector A es del tipo char. Y eso me puedo dar cuenta por el valor que se le está asignando, porque le estamos asignando No, pero la este valor. sintaxis no es al revés. O sea, C es No, no, igual no, no. a... C es el dato, hijo. C es el dato que le está entregando al vector. O sea, le estoy diciendo que la letra C va a ser asignado a la posición, al índice número 2 del ya, vector de datos denominado A. profe, ¿Estamos entendí. claros? Sí, 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 Ya, sí. porque recuerda que este vector no es número, este vector es un tipo de dato char, pues han definido seguramente char A, lo han definido previamente, o sea que es un vector del tipo char. Aquí, por ejemplo, en la segunda línea, atentos, están declarando una variable y esta variable hace referencia, en este caso, al tipo de dato que tiene que ver con el tipo de dato char. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por ejemplo, ahí dice que la variable, en este caso hay una variable D, ¿sí? Hay una variable D que indica lo siguiente, dice, la variable D va a ser del tipo dato char y por lo tanto, esta variable D va a tomar el valor de la posición, en este caso, la posición 6. La posición 6 del elemento del vector A. Yo no sé cuánto será pues el valor del elemento 6, ¿no? Seguramente debe ser un carácter. Seguramente será pues así como le han asignado acá una letra, puede ser de repente un carácter que le han asignado y que obviamente ese valor ahora va a pasar a la variable D, que va a tomar el valor justamente de la variable en cuestión, ¿no? Y por otro lado, en el tercer ejemplo, están aquí indicando que el valor numérico 29 va a ser asignado a la variable vector, que es un arreglo, y se va a posicionar ¿en qué elemento? En el elemento 10. O sea que en el índice número 10 va a recibir ¿qué valor? El valor de 29. Le están asignando aquí un valor al vector. Así es como se le asigna. Indicando siempre el vector entre corchete el índice igual y el valor que le queremos pasar, que le queremos asignar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende esta parte? Así es como se asigna. Así es como se coloca sus valores. ¿Preguntas?
Ahora, en la cuarta línea de código hay una condición. Aquí están preguntando si el valor obtenido del arreglo de datos a través de la variable i, que seguramente i tiene que tener un valor. Inicialmente i puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, que hace referencia en este caso al valor que ellos están preguntando si es que es menor a 0. Si el valor asignado en el vector datos a través de la variable i fuera menor a 0, entonces algo va a suceder, algo va a ejecutar. Y en el ejemplo no me indica qué es lo que van a ejecutar, pero lo están colocando como una condición. Tú puedes condicionar un valor directamente haciendo referencia a la matriz, al vector de datos. Sí, lo puedes hacer. Aquí dice datos es de tipo double y la variable i previamente ya debe de tener un valor para poder empezar a obtener la coordenada, porque esa es una coordenada. Ahora, la sintaxis para poder asignar un valor al arreglo es de esta manera. Pones el nombre del arreglo, colocas entre corchetes el índice, el número, el valor numérico, la posición del índice, y luego le entregas el valor que le quieres asignar. Y esto que está aquí, este valor que está aquí, es lo que funciona aquí, pues. Es lo mismo que está acá. Si tú te das cuenta, observen por favor, observen, mira, 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 mira. Atentos. Esta expresión que estoy señalando, que voy a señalar, mira. ¿Esta expresión qué es? ¿Es una expresión de qué? De asignación. Y esta expresión de asignación no es lo mismo que esto. Mira. Están asignando, ¿no? Están asignando un dato. Aquí, ¿están asignando o no? Sí, están asignando un valor de forma directa al vector. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el ejemplo 2 están asignando el valor de un vector a una variable. Exacto, están asignando el valor de la coordenada 6 del vector a una variable. Pero en este caso, lo que yo estoy señalando hace referencia explícitamente a este caso. Esta figura que ustedes ven ahí es la figura de declaración que se maneja de esta manera. Entonces, así es como asignamos datos. Pones el arreglo, pones el índice y le entregas el valor. De esa manera tú llenas el vector, así lo vas llenando. Le vas dando un valor a cada celda. Pero eso es una forma de llenarlo manualmente, obviamente, ¿no? Salvo que tú quieras llenar un vector con valores, no sé, aleatorios, numéricos, lo haces con un for, ¿no? Si yo te digo, llena el vector con los 100 primeros números, lo haces con un while, tranquilamente, y le vas llenando porque son valores correlativos. Pero si yo te doy una lista de productos, te doy una lista de, no sé, de categorías, de clientes, entonces ya no lo vas a hacer con un while, tienes que llenarlo manualmente. Tienes que asignarle manualmente el valor a cada coordenada del vector. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuestiones? Sí. Ya, perfecto. Arreglos de datos en una dimensión. Ya, a ver, observemos. Mira, aquí por ejemplo han declarado el vector A y a su vez ya están asignando el valor. Le están dando 4 elementos, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿no? Pero cada letra es un char, es un carácter, ¿no? Es un carácter. En el segundo caso, están creando un vector de tipo entero y aquí están asignándole manualmente los valores que quieren que tome dicho vector. Aquí, por ejemplo, le están dando 2, 4, 5 elementos. Esto es otra forma de asignar, pero lo están haciendo no con corchetes, sino con llaves, separados por coma y terminan en punto y coma. Aquí también lo mismo, float datos, y le están asignando los valores que va a tener dicho vector. Cuando son con decimales, igualito, indicas la posición y la cantidad
de decimales que quieres asignar sobre Profe, el... pero ¿cómo saben qué posición está ahí? Por orden. Claro, y no, es que recuerda que este es un arreglo unidimensional, no es bidimensional, es Sí, claro, unidimensional. porque si fuera bidimensional, Ah, no, pues, no ahí sentiría, no, ahí la forma de asignación cambia, es diferente, es diferente. Cuando es una matriz, hay que indicar fila y columna. Como es una sola dimensión, pues aquí simplemente le han dado la lista de elementos, ¿no? De forma corrida, ¿no? Son estos números, ¿no? Tal número, tal número, tal número, tal número, tal número, y todo eso le van asignando directamente al vector. Pero esto es un vector, repito, unidimensional. ¿Estamos? ¿Cómo obtener el tamaño de un arreglo de datos? Atención, profesor, una vez que hemos, digamos, creado nuestro vector, ¿cómo le asignamos? O, digamos que ya le asignamos el tamaño. ¿Cómo obtenemos la cantidad de elementos que tiene un vector o un arreglo unidimensional o bidimensional? ¿Cómo saber el tamaño? Te comento, existe el método length. Este método length permite obtener la longitud del arreglo de datos. Es decir, mediante este método podemos obtener el tamaño de los elementos que tiene dicho arreglo de datos. Una observación. Una vez definido el tamaño de un arreglo de datos, atención, no se puede cambiar el tamaño del arreglo de datos. Una vez que tú defines la dimensión de tu arreglo, más adelante en tu código no se puede cambiar el tamaño. Una sola vez se asigna y así queda definido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice ahí bien claro, una vez definido el tamaño de un arreglo de datos, no se puede cambiar el tamaño del arreglo de datos. ¿Ya? Tengan en cuenta ese detalle. Aquí, por ejemplo, tienen un vector con ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos tiene este vector? 8. 8, ¿no? Profe, ¿y el C qué representa el C, profe? El nombre del vector, pues, vector le han puesto C. Se puede haber llamado el vector Z, el vector R, el vector X. Profe, el pero vector y ahí por qué no lleva el int, el L no va con, o digamos el C no va con los corchetes correspondientes? Porque están declarando una variable. Aquí están declarando una variable, mi estimado. Esto, mira, esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué es Una esto? variable ¿Están declarando una variable? No. ¿Cómo se llama la variable? L. Ya. ¿Qué me dice aquí la teoría? Lee. ¿Qué dice acá? Escúchame. Length es el método para obtener la longitud. Mira mis manitos. La longitud, el tamaño. ¿Ya? No los voy a agitar, ahí nomás. El tamaño. Con esto veo el tamaño, veo la longitud, el total de elementos. ¿Con quién lo veo? Con el método length. El length te devuelve el total de elementos. En este caso, nosotros visualmente nos damos cuenta que el vector C, ¿cuántos elementos tiene? 8, profesor, 8. ¿Por qué? Porque son 8 números los que están almacenados, eso es obvio. Pero ese 8, yo no lo quiero digitar, yo quiero que el programa me diga ese número, que me devuelva el total de elementos. Entonces, si te dice aquí en el código que length es para obtener el total de elementos, acá están declarando una variable, la variable L. Y a L le vamos a asignar el total de elementos que tiene el vector C. ¿Cómo lo hacemos? Decimos int variable L va a ser igual al vector C punto método length y termina en punto y coma. A través de el vector C punto método length, el length, ¿qué le va a devolver? El length le va a devolver 8. Y ese 8, ¿a quién está siendo asignado? A la variable L. Ahora L ya tiene el resultado, ¿que cuánto es? 8. Ahora yo con un system.out.println podré mostrar el valor de L. Y me devolverá, en este caso, el valor de 8. En conclusión, ¿qué hace esta línea de código? Lo que hace es
están declarando una variable llamada L, que esta a su vez va a obtener el total de elementos que tiene el vector C, porque a través del método len se va a obtener un número, el total de elementos, y ese total de elementos le están asignando a una variable llamada L, porque L deberá mostrar el total de elementos de dicho vector. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Esta parte? ¿Sí? ¿Questions? ¿Estamos claros? Entonces, para eso sirve el método len, para obtener... Profe, ¿por qué el vector C no lo nombra con todo y corchetes? Solo se nombra el nombre. Porque queremos obtener el total de elementos. Yo no quiero ver los números. Yo quiero saber cuántos elementos tiene el vector. Y eso lo tengo que hacer llamándolo al método len. Eso es lo que me están pidiendo ahí. Ahí queremos saber es cuántos elementos tiene el vector C. ¿Cómo sabría yo eso? Llamando al vector. Vector, ¿cómo te llamas? C, punto. Tú tienes un método. Sí. Que se llama len. Sí. Pues llámalo, porque quiero que él me diga cuántos elementos tienes. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es programando para saber el total de elementos, no para asignar números. Ya los números se supone que gráficamente yo los veo y están ahí. Son 12, 3, 27, 6, 4, 51, 8 y 40. Lo que yo quiero obtener es la cantidad de elementos que tiene ese vector. Y ese vector, de forma gráfica, nos podemos dar cuenta que son 8 números. Ese valor 8 quiero yo obtenerlo. No, pues es que no lo vas a llamar así con C corchete. No es la sintaxis así. La sintaxis es el nombre, el vector, punto y el método. Yo pondría C corchetes cuando le voy a asignar un número al vector. Yo no quiero asignar un número al vector. Yo quiero obtener la cantidad total de elementos del vector. Por eso es que se programa así. C.len, sin corchete. No se vengan a confundir, ¿eh? ¿Estamos claros? ¿Questions? Sí, profe. Ya, entonces repito, aquí en esta línea yo no estoy asignando números, yo no le estoy asignando al vector un valor, no, yo quiero saber la cantidad de elementos. Ya la asignación se supone que lo habrán hecho líneas arriba, pues no en el programa, ya le asignaron. Lo que yo quiero es saber cuántos elementos tiene el vector. Y lo voy a saber llamando a su método len, porque a través de ese método pues voy a obtener el total de elementos. Ya, así es como funciona. Ya, vamos al ejercicio. Ejercicio. A ver, dice, crear el arreglo de datos denominado C. O sea, van a querer, ellos desean, ellos quieren que yo cree mi arreglo de datos que se llama C. Con las siguientes informaciones, ¿no? O sea, en este caso están pidiéndome el número 12, el número 3, el número 27, el número 16, el número 4, el número 51, el número 8 y el número 40. Esos son los números que me están pidiendo asignar a dicho vector. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Esa parte se entiende hasta ahí? ¿Cómo sacas, profe, los corchetes? ¿Con qué Con número al sacas 91 Ah, no, gracias, profe, gracias. y con al 93. Con uno lo abres y con otro lo cierras. Luego dice, se pide imprimir los valores del arreglo de datos. Quieren que yo imprima los valores del arreglo de datos. Perfecto. Luego dice, efectuar los siguientes cálculos y mostrar los resultados de dichos valores. Tomen nota ya, por favor, para que ustedes después me guíen. Dice, una variable R va a capturar el valor de C3. ¿Cuál sería el valor de C3? Así. 16. Perfecto, 16. ¿Cuánto sería el valor de R? 16. 16, perfecto. Otra variable llamada S que va a ser igual al elemento C1 más el elemento C7. ¿Cuánto vale C1? ¿Cuánto vale C1? 3. 3, muy bien. 3 ¿Cuánto vale C7? 40. 43. 40 más 3, 43. ¿Cuánto vale S? 43. 43. Otra variable llamada P. Y P va a ser igual al cálculo matemático, al producto de la coordenada C0. ¿Cuánto vale C0? 12. 12 por, ¿cuánto es la coordenada? 8. ¿Cuál es el elemento de 8, C6? 8. 8. Ya, multiplica. ¿Cuánto es? 12 por 8. 96. Ya, ese valor, ¿a quién le asigno? ¿A qué variable? ¿Cómo se llama? P.
a P. Luego tengo la variable K, y K va a ser igual al elemento CI dividido entre el elemento CJ. Ahora la pregunta es, ¿y quién es CI? Pues C, en este caso el valor de la variable I, que tiene que ver con la posición, va a ser 2, y para J va a ser 1. Si yo 9. reemplazo, ¿cuánto sería el valor de CI? 2, 2. 20, 27 y el otro 3. ya, y el otro sería 3. Muy K bien. es igual a 9. K es igual a 9. ¿Por qué? Porque 3 por 9, 20. Sí. Nada más. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? Fácil. No, está sencillo, está sencillo. Ya, muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, ¿no? Vamos a hacer rapidito ese ejemplo. Creo que todavía tenemos un par de minutos y vamos a ver Sí, profe, un sí, sí. poquito para que quede claro este asunto, ¿ya? Ya, listo. Acá estamos. Estamos en NetBeans. Muy bien, entonces rápidamente vamos a crear nuestro proyectito, decimos File, New, Project, ya esto lo sabemos, es algo repetitivo, elegimos la opción de Java, tipo de proyecto, Java Application, por ahora, más adelante harás librería de clases, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Por ahora, Java Application, algo suave. Luego viene el nombre de nuestro proyecto. Me dice, ¿cómo se va a llamar tu proyecto? Se va a llamar JAPP Semana 9. Listo, ahí está. Ah, profesor, la ruta importante, ¿dónde va a almacenar mi proyecto? Bueno, yo particularmente trabajo con una carpetita que hace referencia a la unidad didáctica y en este caso, pues allí yo voy a indicar en qué carpeta quiero que se almacene, ¿no? En este caso le digo, es acá en 2022-1, algoritmos, acá está. Y aquí indico el número de semana. Listo, ya está. En la parte inferior me dice que cree la clase del mail. Digo, sí, créalo, por favor, créalo. No hay problema. Ya está. Muy bien, entonces, hasta aquí yo, digamos, he creado mi proyecto, ¿no? Mi aplicación. Cerramos esto de aquí, quitamos esto de los comentarios. Lo quitamos, esto tampoco va. Y aquí tengo mi clase del main, ¿sí? Ahí está mi clase main. Y es más, si tú deseas, pues le cambias de nombre y le dices, en este caso, refactor. Vamos a ir acá a la opción de refactor, rename. Y aquí donde dice rename, le pones main. Ahí está. Para que tenga, en este caso, el nombre que le estoy colocando. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ya. Vamos a crear un método. ¿Cómo creamos un método? A ver, crear el método. Vamos a crear el método. Convoy, profe. Llenar arreglo. ¿Te parece? Así, llenar arreglo. Ya. ¿Cómo lo defino? Como void, ¿verdad? Sí, profe. Void llenar arreglo. Método. Ahí está. Pero hay un detalle. Que este método, mira, tiene que ser invocado ¿dónde? ¿Dónde lo voy a invocar? ¿En dónde lo voy a invocar? En el main, ¿no? ¿Sí o no? Invocar el método, ¿cómo se llama? Llenar arreglo. Llenar arreglo. Ahí está. Llenar arreglo. Perfecto. No puedes usar el this porque no estás en formularios. No. Aquí el this, olvídate, aquí el this no existe porque estoy trabajando con una clase. Si estuviera en un formulario, sí. El this ahí sí funciona. ¿Estamos? Entonces llamo directamente al método. Pues, ¿cómo se llama? Llenar arreglo. Pero tengo malas noticias. No lo reconoce. Para que lo reconozca, tiene que tener la palabra estático. Cuando tú lo pones como estático, método estático, él sí lo reconoce a tu, porque estamos programando por clases. No es un método, profe. Es un método estático. Es un método estático. Para que sea reconocido por la clase, tiene que ser declarado de esa manera. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Crear
el arreglo de datos, ¿sí o no? Creamos el arreglo de datos. Listo. ¿Cómo declararíamos nuestro arreglo de datos? ¿Qué digo? In. ¿Cómo se llamaba el arreglo? C. De casa. C. ¿Qué más? Abre, cierra corchete, igual a new, in, Igual a new, in, new, in, abre y cierra corchete. ya. ¿Y aquí qué coloco? 9 datos. 9 datos. Son 7, son 7. No, son 8. Pero 9, con 0, profe. No, 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 no. Son 8 elementos. El último elemento es la posición 7. Ujú. Y el primer elemento, su posición es 1. Allá no, acá, ingeniero, estoy mirando mi pantalla. Ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Asignar datos o no? ¿Cómo asigno los datos? ¿Cómo le asignaría? El primer elemento, ¿qué valor tendría? 12. El segundo elemento, ¿qué valor tendría? Tengo que dar así la coordenada, ¿no? Creo que era 3. Ustedes tienen ahí la diapositiva, 3. El siguiente elemento, ¿qué valor tendría? 27, ¿no? El tercer elemento, ¿qué valor tendría? Lo primero que quiero que ustedes me entiendan es cómo declaran y cómo le asignan. Estamos empezando por algo suave todavía, ¿no? Digo, ok, este es el vector ese, lo que yo le decía a Fernández. Sí, depende de cómo lo declaras. Si tú lo declaras en minúscula, aquí yo no lo puedo poner en minúscula, tengo que poner exactamente igual, pues, como lo has declarado. Si es minúscula, minúscula. Si es mayúscula, mayúscula. Es indistinto como tú lo declares. Como tú lo declaras, lo utilizas, ¿ya? El siguiente elemento es, en este caso, la coordenada de la posición 3 es 16. Ustedes, por favor, guíense de la diapositiva. Y el cuarto, en este caso, la cuarta posición del elemento 5, porque este es el elemento 5, su posición es la posición número 4, hace referencia al número 4. Y el siguiente, el elemento número 6, cuya posición de índice es el número 5, su valor es 51. El siguiente elemento, en este caso, es el elemento 7, cuyo índice es el número 6, porque acuérdate que el índice no arranca en 1, sino arranca en 0. Y este viene a ser igual a 8. Y el último elemento, en este caso, su índice es el número 7, cuyo valor es 40. Ahí está. Profesor, ¿qué pasaría si yo pongo C8 y le pongo 20? ¿Qué me marca? Error, que son 9. Hasta aquí ya pasé. Si yo lo ejecuto, me va a salir un error, porque dice, oye, pero tú me has dicho 8 elementos. Ahí no hay 8, ahí hay 9. Acá no lo veo como un error de programación. Esto lo vas a ver cuando lo ejecutes. Ojo con ese. Profe. Cuando, exacto, cuando llames a Fernando. Al ¿no? zorrito ron, ya, profe. Ya, muy bien, ok, ya está. Si tú ejecutas, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. ¿Por qué? Nada, porque no estamos mostrando nada. No estamos mostrando nada. Ahora, aquí me ha pedido primero mostrar el valor de un elemento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Imprimir datos. Imprimir datos. Lo primero que dice el ejercicio es crear el arreglo de datos C con la siguiente información. Punto número 1 dice, se pide imprimir los valores del arreglo de datos. ¿Cómo hago para imprimir todos los valores? System out print. ¿Qué más? Print ln. Ya, ok, print ln. Ahora, escúchame. Yo no puedo, si yo digo C, atento, C y digo 1, ¿qué va a suceder? Asigna variable, profe, asigna variables. ¿Qué significa si yo le digo C1? ¿Qué se va a imprimir? ¿Qué número se el 3, profe, pero... El 3. A ver, ejecutemos. Si yo le estoy diciendo ahí 3, ¿qué muestra? El 3, profe. ¿Está capturando el valor o no? Sí. Ya. ¿Cómo se llama este niño? ¿Zulka?
Zulka, ¿estamos claros hasta ahí con el print? Sí, profe. La coordenada, ya, listo. Profesor, pero acá no voy a imprimir pues línea por línea, C1, no, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Vas a crear una estructura repetitiva. Bonito, repetir es bonito. No sabes lo que te pierdes. Ya, escúchame. En este caso, dentro del while, yo voy a crear un while, pero necesito una variable. Por eso necesitamos una variable. Tienes razón. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar primero mi variable. ¿Ya? Mira, declarar una variable. ¿Esta variable de qué tipo de dato tiene que ser? ¿De qué tipo? Entero, entero. Y yo le voy a poner, por decir, mi variable se va a llamar elemento. Mi variable elemento. Mi variable elemento inicialmente va a tener un valor, que va a ser el valor de 0. Entonces yo le voy a decir, tu variable elemento vas a ir dando vueltas mientras que seas menor, ¿a quién? Al total de elementos de la matriz. ¿Te acuerdas, Zulka, que decíamos c.length? ¿Para Sí, qué es el profe. c.length? Para obtener, en este caso, El número de caracteres, la cantidad de caracteres. el total de elementos, en teoría, que tiene en este caso, pues, que tendría en este caso mi arreglo, ¿correcto? Juan, profe Juan. Ya. Ok, todo esto tendría que estar dentro del while. En teoría, debería de ser así. De esta manera. Ahora, yo voy a declarar una variable llamado total de elementos, que va a ser igual. En este caso le voy a indicar c.length. De esta manera yo le voy a decir, mientras que sea menor a mi variable total de elementos. ¿Se entiende, no? ¿Qué está haciendo total de elementos? Está capturando el total de valores que tiene en este caso Y profe, ¿se le puede asignar un método a una variable? Estoy asignándole el resultado, el valor de lo que obtiene dicho vector a la variable. Ahora, al momento de imprimir, ¿yo qué le diré acá? El valor de la variable elemento, ¿sí o no? Y de alguna manera, pues tendría que ir imprimiendo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El incremento. ¿El incremento de quién? De la variable elemento. ¿Cómo lo incrementamos? ¿Cómo lo incrementamos? Más uno, pues, profe. Más. Más. Eso es un contador, ¿no? Que es lo mismo que yo diga elemento es igual a elemento más 1. Y ahí están los elementos, mira. Acabo de ejecutar 12, vamos a ver si es cierto. Ahí está, 3, mira, 27, 16, 4, 51, 8 y 40. Ya está. Acabo de mostrar todos los elementos que tiene el vector, apoyándome, claro está, del total de elementos, que es a través del método len. Y el valor inicial es 0 porque quiero que vaya desde la primera posición. ¿Hasta ahí estamos claros? No, profe, ya me perdí. Siempre me pierdo ¿En dónde te perdiste? en el bucle, siempre. El bucle es sencillo. ¿El bucle qué te pide? Un valor inicial. ¿Quién es el valor inicial? 0, pero no le vas a dar directamente. Tienes que trabajarlo con una variable. Ahora, la condición del while significa mientras, yo le digo, tu bucle vas a dar vueltas mientras que la variable elemento sea menor al total de elementos. ¿Y quién es total de elementos? Otra variable que lo que va a hacer es va a obtener el total de valores, el total de elementos que tiene dicho vector. Entonces, este resultado le estoy asignando a la variable para finalmente comparar y decir, tu variable elementos, ¿cuánto vales inicialmente? 0. Y tu variable total de elementos, ¿cuánto vales? 8.
8. 0, ¿eres menor a 8? Sí, imprime el valor del elemento de la variable seleccionado, que es 0. Entonces, él va internamente y dice, ¿quién es el 0? 12, e imprime 12. Luego dice, elemento más, se incrementa. ¿Cuánto vale el elemento? 0 más 1, 1. Dice, vuelve, next, vuelve por segunda vez. 1, ¿eres menor a 8? Sí, viene e imprime el elemento C1, porque el elemento ahora vale 1. ¿Y cuánto vale C1? 3, y va a mostrar el valor de 3. La variable elemento valía 1, más 1, ¿cuánto vale ahora? 2. Le pregunta, 2, ¿eres menor a 8? Sí, va e imprime el valor del Profe, ¿sabe cómo es eso, gallo, profe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Se sí, entiende? profe. Y así se va dando vueltas de forma repetitiva, hasta cuando en algún momento el elemento ya no valga 7, sino valga 8. 8, ¿eres menor a 8? No, ya no entra. Viene automáticamente por acá. Sale del loop, porque ya cumplió la condición. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces, como te digo, no es complicado. Ahora, Sí, ahora hago el método que le pedí de eso de llaves. Profe, ya es ya, 4:30. El Estoy profe acá en mi demora, está pidiendo. ya. estoy acá en A mi ver, NetBeans y no corre. para ir terminando, lo último que nos faltaría sería los cálculos, los valores, ¿sí o no? En este caso, ¿qué me pide? ¿Qué es lo que me pide? Una variable, ¿no? R dice. R, ¿a qué va a ser igual? A C, según las indicaciones de la diapositiva, C3. Lo que significa que me van a pedir que yo imprima el valor de quién? De esa variable, ¿sí o no? ¿Cómo imprimiríamos ahí Fernández? Así, ¿sí o no? Sí. Print R. ¿Qué estoy haciendo? Declarando una variable y estoy obteniendo, ¿qué estamos obteniendo? ¿El valor de quién? ¿El valor de quién? La coordenada El 3. R. PC3. ¿Listo? C3. Ahora, según el siguiente caso, en el siguiente, digamos, ejemplo, como el siguiente requerimiento, nos hablan de otra variable, ¿o no? Una variable que hace referencia a que a su vez va a tener la coordenada C1, ¿no? Pero hay un cálculo que me están pidiendo. Este cálculo dice C1 más el valor de C coordenada 7, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hacemos? Imprimimos el valor de quién? De S. Ahora, si tú deseas, lo pones así, pues, ¿no? ¿Qué sería? Valor de S. ¿Aquí qué le pondríamos? Valor de R. Y ahí está. Y por último, nos están pidiendo el valor de P, que se supone es otra variable que a su vez va a tener otro cálculo. ¿Que hace referencia a quién? A C, ¿no? C0 multiplicado por C6, ¿cierto? Ahí está. De esta manera. Y ahora lo que me faltaría sería imprimir el valor de P. Aquí simplemente reemplazo y digo, este es el valor de P, el valor de mi variable P, que tiene pues un cálculo matemático. Y por último, me piden el valor de K. ¿Y K a qué es igual? ¿A qué es igual? A la variable I, dice, dividido entre ¿cuánto? Entre la variable J, ¿sí o no? Ajá, sí, sí. Esa era la instrucción, ¿no? Eso era lo que nos Sí, estaban pidiendo. profe. Se supone que previamente yo tengo que haber declarado el valor de I. ¿Cuánto era el valor de I? 2. ¿Cuánto era el valor de J? 1. Entonces, de esta manera, no me marca error porque las variables, tanto I como J, pues tienen su resultado. Y finalmente, lo que tendría yo que imprimir
sería el valor de la variable K. Ahí está. Y de esa manera he concluido con los cálculos que en teoría me estaban solicitando. Entonces, de esa manera tú capturas. Tú puedes capturar el valor y darle a una variable. Ejecutamos finalmente ya para ver cómo es que ahí están los valores. Mira, vamos a subir el código un poquito para que puedas ver. Ahí está, ¿no? El valor de R dice que es 16, el valor de S sería 43, el valor de P 96 y el valor de K 9. Entonces, de esa forma tú vas reemplazando los valores. De acuerdo. El código, por favor. A ver, ¿a dónde se perdieron? No, no va, profe. No lo mueva, Ahí profe, muy bien. Ahí termina, No, en profe, la ahí llave. no, profe, ahí no, ahí no. Ahí termina. Entonces, no es difícil manejar arreglos. Esto es un arreglo de un solo vector. Ya en las siguientes clases, no se preocupen, vamos a ir viendo ya un ejemplo más elaborado con una matriz y ver cómo llenamos datos en la matriz y cómo obtenemos datos de lo mismo. Lo primero es entender eso, entender qué es un vector, para qué sirve, para asignar datos. El vector se crea de acuerdo al tipo de dato y de acuerdo a ello, pues tú simplemente los vas a utilizar. ¿Estamos? Profe, súbalo más arriba, por favor. Ya, a ver. Ahí empieza el método, llenar arreglo. Esta parecía fácil cuando lo hicimos en la diapositiva. No, es sencillo, lo único que hay que tener en cuenta es la sintaxis, nada más. Tener en cuenta la sintaxis, porque la sintaxis es lo que te va a permitir poder, digamos, trabajar con el... Profe, a ver, ejecútelo de nuevo, profe. Run file. Clic derecho, Porque, run file. profe, y si yo quiero que no aparezcan esos valores de arriba, que solamente aparezca, por ejemplo, el valor de R, valor de S, valor de P, Fácil, ¿le borro? simplemente le pones en comentar el Ah, sistema. ya, tenía que poner esos ahí Claro, comentarios, ¿no? el bucle se va a ejecutar, pero ya no veo Claro, ya tengo el resultado nomás de eso. claro, porque ya los valores se cargaron previamente. Esto ya ejecutó. Lo único que Sí. estoy haciendo es anulando la visualización, anulando los resultados de impresión de los valores. ¿Sí? Si deseas, lo puedes trabajar de esa manera. ¿Preguntas? Profe, quiero acabar la clase. 4:30, 4:45. Ya ahorita terminamos. Elementos del vector de datos C. Ahí está. Si quieres, lo colocas de esa manera. Y aquí, mira, le pones un /n para que haga un salto. Entonces, cuando imprimas, ya no sale, mira, junto. Ahí está. Y es más, aquí el primero, yo le pude haber puesto un /n de repente, para que se pueda de repente ver de esa manera cada elemento. Ya es un tema de visualización, de cómo tú quieres ver la información. Si no quiero que esto se repita, atención, lo sacas del bucle, mira, eres inteligente, con esto me voy, y me dirías, profesor, no, yo no quiero ver todos los elementos, quiero ver simplemente el primer valor. O sea, que venga un título, mira, con la lista de números, así. Elementos del vector C, los elementos y el resultado. Crearía otro título para el resultado, ¿no? Nada más. Antes de que se imprima, ahí está el título. Elementos del vector C, ¿quiénes son estos? Y los otros resultados que estamos mostrando. Quedaría la situación de esta manera, ¿no? Antes del while, un texto que indique a manera de... ¿Ven? Bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Quedó? Y si quiero, profe, también que salga ahí un texto en elementos del arreglo, o sea, solamente ya de lo que hemos arreglado. ¿De esto de aquí?
Sí, todo eso, arriba, Aquí le adelante. pones un título. Ahí, Acá. ¿no? Hay un Ahí. system, ¿no? Un system operand. Antes de mostrar el valor de R, tú podrías poner un título que diga cálculos efectuados sobre el vector C, o cálculos realizados, un título que quieras. Nada más. ¿Listo? Pero, profe, pero no lo borren, una variable y opte. Bien, Ya, profe. ya. Bien, jóvenes, entonces de esa manera hemos llegado al final de nuestra grabación del día de hoy. Creo que estamos claros con el tema. Revisen el material. No sé si hay alguna pregunta más ya para ir dando por finalizada nuestra sesión del día de hoy. ¿Cuestiones? Ninguna. Ok, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Pero hablamos. Nos vemos. Hasta luego.